Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos aquí en su programa, Una aventura de fe. Me da gusto saludar a todos los hermanos de la diócesis de Cuautitlán, de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, a los de Cuernavaca también, que ya nos siguen. Gracias también porque hoy tenemos un gran invitado, una persona que yo estimo mucho, admiro mucho, porque aparte lo sigo siempre. Y su nombre ya lo conocen. Es nuestro queridísimo y espiritual diácono, Iván Montenegro. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Eri. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, hoy viene a hablarnos sobre una experiencia en la teología del cuerpo. Es un tema que vamos a aprender mucho porque al cuerpo se le ha dado varios significados. Algunos muy pecaminosos, otros como parte de nuestro pecado que nos lleva a cometerlo. Pero hoy vamos a hablar desde el punto de vista de la teología, lo que quiere decirnos el Señor sobre la verdad de nuestro cuerpo. Entonces, Ivancito, ¿qué te parece si empezamos porque nos definas qué es la teología del cuerpo? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Eri, por tu espacio. Gracias por todos los que nos están viendo, nos están escuchando. De verdad es un honor estar junto con ustedes y compartir algo pues de lo que vamos aprendiendo en este camino de Dios. Quise hablar de la teología del cuerpo porque es un tema pues que está muy en boga. Es un tema muy actual, es un tema de hecho que nace casi ya a finales de la década, del siglo pasado, gracias a San Juan Pablo II. Sin embargo, hablar de la teología del cuerpo, primero tendríamos que hablar de cómo nosotros estamos en este tiempo. Pues en la iglesia estamos ahorita en lo que es la Pascua, estamos viviendo estas semanas yo les llamo de encuentro con Dios. Uh-huh. La Pascua es como un querigma prolongado de Dios para con nosotros, es como estar en la cumbre de la montaña con Dios, estar en esa cercanía, en esa ternura, en ese amor, en ese encuentro. Pero pues ya estamos en estos textos que ya está despidiendo el Señor, ¿sí? Y tenemos que regresar otra vez a la llanura de nuestra vida. Sin embargo, en la Pascua se habla mucho de la resurrección, qué vendrá después de la resurrección, este plano escatológico, la parusía, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que uno de los puntos importantes es hablar sobre la resurrección también del cuerpo, porque mucho se nos ha hablado del alma, mucho se nos habla del espíritu, hay muchos tratados del alma, tratados del espíritu, pero poco se ha hablado del cuerpo, y es por eso que San Juan Pablo II le inspira a hablar sobre, también en su época, hablar sobre el cuerpo. Recordemos que a él le toca pues una situación en la cual pues vemos a un mundo pues de posguerra, de la deshumanización, un mundo en donde hace falta reincentivar lo que es la fe. Venimos pues lo que es el Concilio Vaticano II y todas estas cosas. Sin embargo, él se instruye, él se educa y él puede ver a través del Concilio Vaticano II este texto tan grande y tan visible para nosotros que es la Gaudium et Spes, esta constitución dogmática pastoral, sí, en la cual en el número 22 define que Dios se manifiesta a través del rostro de Cristo, entonces a través de la revelación. Entonces ya desde ahí, desde ese punto crucial, vemos cómo Dios se enmarca a través de su propio Hijo en la revelación, cómo a través del cuerpo se puede manifestar la alegría y sobre todo cómo se puede manifestar, es capaz de hacerse visible lo que es invisible para nosotros, ¿no? Y entonces en el cuerpo cómo expresarnos, ¿no? Para poder comprender, Eri, la teología del cuerpo tenemos que hablar mucho sobre la antropología teológica y especialmente sobre la antropología paulina. Okay. Hay diferentes modelos, el dicotómico y el tricotómico. El dicotómico es hablar solamente de la parte humana y la parte espiritual, así de simple.
Para mí me gusta hablar más sobre el modelo tricotómico, que es cuerpo, alma y espíritu, para poder llegar a comprender la totalidad del ser humano. Okay. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, es que el hombre está como en un abismo entre Dios y él. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios? ¿Cómo podemos llegar a interpretarlo? ¿Cómo podemos llegar a basarnos más en esa revelación? Pues recuerdo a lo que es la comunicación directa del hombre con Dios. Dios sale al encuentro del hombre y el hombre pues busca también a Dios en esta vida y en esta tierra. El hombre también necesita encontrarse con Dios, pero la primera iniciativa, la primera misión es de el mismo Dios, que quiere salir al encuentro del hombre, y entonces es capaz, a través de la revelación, que el hombre puede tener ese puente entre Dios y él mismo, y a través de la figura cristológica que nosotros tenemos. Por eso es tan importante la revelación, porque gracias a la encarnación pues tenemos el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, y tenemos pues esa esperanza también de reencontrarnos alguna vez. Yo le llamo con el gran alfarero, el que nos ha creado en esta comunicación tan bella y tan directa a través de la expresión de nuestro propio cuerpo. Oye, Ivancita, y ahorita que decías que tenemos alma, cuerpo y espíritu, que es lo Ajá. que más conocemos, creo que también tenemos a veces esa duda de el alma y el espíritu, ¿no? ¿Son lo mismo? Ah, si son lo mismo, o que son diferentes, Hoy voy a salir los de dudas. separamos. Exacto. Bueno, el modelo antropológico de Pablo nos habla sobre el cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que más está cercano al mundo, digamos, lo que nosotros convivimos con el mundo, cómo nos expresamos. Por eso en el cuerpo también se albergan lo que son algo muy importante, que lo vamos a ir viendo, los sentimientos y las emociones. Okay. Entonces, nosotros tenemos esos 5 sentidos, y algunas mujeres hasta el 6º sentido, las mamás, porque Sí, podemos sí, decirlo así, pero tenemos los 5 sentidos que nos ayudan a poder nosotros interactuar, a poder nosotros ver el mundo, a apreciar lo que nosotros tenemos directamente. Entonces, esos sentidos nos hacen ver las emociones y los sentimientos como expresión de nuestro propio corazón. Sin embargo, después subimos al siguiente nivel, que es el alma. En el alma tenemos 3 capacidades básicas para el ser humano. La primera es la inteligencia, la segunda la voluntad y la tercera la libertad. Gracias a la inteligencia, pues nosotros podemos llegar a razonar, podemos tener la imaginación, la creatividad, la conciencia, la intuición, la memoria, los pensamientos, ¿no? Como base primordial para el ser humano, para que se vaya desarrollando poco a poco y cognitivamente. También tenemos lo que es la voluntad, que es la capacidad del hombre para poder elegir algo. Cada uno de nosotros tiene esa voluntad propia. Nadie te puede coaccionar tu propia voluntad, porque eso es propio, es inherente a ti mismo, y que Dios te lo ha dado para cada uno de nosotros. Y el ejercicio de esa voluntad es lo que nosotros llamamos la libertad, ¿no? Okay. Entonces ahí tenemos la libertad, por ejemplo, de elegir algo entre blanco y negro, etcétera, pero también una elección que es la elección del amor. Por eso el amor viene dentro de la propia libertad y la voluntad del hombre en el alma. Y a veces la gente piensa, no, que el amor viene desde el sentimiento del cuerpo. Sí se expresa, pero viene a través primero del alma. Y una vez que nosotros tenemos esos 2 niveles, accedemos al tercero, porque ya entre el cuerpo y el alma, que se van juntando y vamos conociendo paulatinamente, entonces vamos a poder tener una comunicación directa con Dios, que es el espíritu. El espíritu es el que nos abre la brecha al conocimiento de Dios, y es como podemos nosotros interpretar nuestros sacramentos, interpretar, por ejemplo, la oración como esa comunicación que tenemos directa con Dios. Y entonces el espíritu está más cerca de Dios, el cuerpo está más cerca del mundo, pero no es que el cuerpo sea malo, porque a veces, así como tú decías al principio, es que a veces la gente dice el cuerpo es malo, el cuerpo Exacto. es concupiscible, sí, el cuerpo es algo pecaminoso, etcétera. Entonces, así como que inclusive estas expresiones religiosas que yo no estoy muy de acuerdo, bueno, cada quien tendrá su opinión, Claro. de, por ejemplo, en los Via Crucis, etcétera, ¿no? O en las oraciones de ciencia, que se van uno Se las latigando dan. y etcétera, para que el cuerpo como que Lo despierte y castiguemos, castigue, o- porque sí. es el cuerpo. No, el cuerpo es algo muy bello por Y eso, sagrado, y sí, sagrado. claro. Y a veces le quitamos esa sacralidad al cuerpo, cuando a veces lo disminuimos a algo que nada más está por ahí y que solamente pues es como un cascarón.
y que lo más importante es lo que está dentro de nosotros. No, es importante tanto el alma como el cuerpo. Por eso el hombre no lo podemos dividir en cuerpo y alma y espíritu, es algo integral. Ahorita lo dividimos para su estudio, para el aprendizaje, pero para poder nosotros llevar a concebir el hombre lo tenemos que ver desde una parte integral. Claro. De hecho nos relacionamos así, ¿no? No, yo no puedo relacionarme solo con tu espíritu o solo con tu alma, o sea, yo me relaciono con toda la integralidad que hay. Exactamente, en ti, ¿no? Con las emociones, la gesticulación, con un abrazo, Claro. con un beso, con un saludo. Es como yo me llego a... Es como se expresa el alma. Así Si no, es. el alma no se podría expresar. Entonces, gracias a Dios tenemos el cuerpo. Por eso Cristo se encarna, porque nosotros sabemos que pues necesitamos de esos signos visibles para poder llegar a comprender el mundo. Por eso ya después vendrán los sacramentos y todo esto como signos invisibles para que nosotros podamos llegar a comprender la maravilla de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros tenemos, y así como Cristo tuvo un cuerpo que después resucita glorioso y un cuerpo que nosotros vamos a resucitar gloriosos, pero que después pues tenemos que pues también prepararnos, ¿verdad? Porque no tenemos que, vamos a decir, solo así vamos a llegar al cielo. No, tenemos que tener una cierta preparación. Y vemos, por ejemplo, que en la historia del mundo, en la historia de la iglesia, en la historia, por ejemplo, de Grecia, ¿no? A los mismos platónicos, ¿no? Como decían, el cuerpo es la cárcel del alma. Y ya desde ahí tenemos estas ideas, ¿no? O con, por ejemplo, filósofos como Descartes, como Kant, como Hegel, que hablan un poquito más del alma y a veces no se enfocan mucho en lo que es el cuerpo, ¿no? O también del otro lado, que el hombre nada más es puro cuerpo, como decía Hume, y no es alma. Entonces, tenemos que ser algo íntegro. Por eso San Juan Pablo II se da cuenta de esta necesidad tan básica y sobre todo tan primordial en el hombre, que necesita recapacitar en el yo. De hecho, por ejemplo, San Juan Pablo II lo iremos viendo que se basa también en esas realidades trascendentes. Sí, nosotros tenemos esa realidad trascendente porque a veces nosotros también en iglesia, el trascender nuestra alma, el llegar a Dios, etcétera, ¿no? Y entonces decir, pues no, pues el cuerpo es corruptible, el cuerpo se queda aquí y ya. No, el cuerpo también es la expresión de ese amor de Dios, tu sexualidad, tu corporalidad, tus sentimientos. Recordemos que el hombre es un hombre sexuado y entonces eso le da también una significación a nosotros mismos, como en esos sexo que tenemos, para que podamos nosotros llegar a comprender pues el mundo que nos rodea y sobre todo también la creación y temas por ejemplo como el matrimonio, temas por ejemplo como la alteridad, ¿no? El yo, el tú, y los otros, ¿no? Porque no solamente soy yo, no eres tú, Erika, nada más nosotros dos, sino son todos los demás. Entonces también nos ayuda a tener esa relación interpersonal con los demás. No, pues sí. Y tan es nuestro cuerpo tan importante y tan sagrado que el Señor mismo tuvo un cuerpo, ¿no? Exactamente. Si lo pudiéramos, como te decía yo, a veces el mundo o incluso muchos de nosotros cristianos vemos al cuerpo como algo malo. Si hubiera sido algo malo, el Señor no hubiera tenido un cuerpo, ¿no? Entonces, qué maravilla que el Señor hoy nos enseña eso. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, nosotros vemos que de la edad de 12 años a la edad de 30 años no se describe nada en las Sagradas Escrituras sobre Cristo. Okay. Y entonces muchos dicen, pues, ¿qué pasó? ¿Qué estaba ¿Qué haciendo hizo el Señor en ese momento? ¿Se fue a orar? ¿Se fue a encontrar consigo mismo? No. El Señor fue como una persona, voy a hacerlo así, decirlo tal cual, común y corriente. Una persona que seguramente tuvo sus sentimientos, sus emociones. Inclusive algún padre nos decía en alguna de nuestras catequesis cuando yo estaba en el seminario, dice, inclusive yo creo que y así Cristo pues tuvo amor, también se enamoró y ¿no? ¿Por qué? Porque tenía esa necesidad como el mismo como hombre. Claro, después pues tuvo su objetivo personal y entonces su vocación decidió esto, ¿no? Y su misión. Pero también, porque si no estaríamos nosotros diciendo que solamente era divino y entonces llegaremos a una herejía que Dios no fue hombre. Así es. ¿No? Entonces, él también todo. sintió. Claro. Por ejemplo, cuando muere Lázaro, ¿no? Y entonces se encuentra con Marta y María, ¿no? Entonces, en ese pasaje que vemos que llora, ¿no? Entonces, pues sí era Dios y podía resucitarlo, pero le gana también el sentimiento, ¿no? La tristeza. La tristeza. O por ejemplo, que la casa de oración de su padre, pues es una casa de mercaderes, entonces se enoja.
Entonces, a ver, el Señor también se enojó y a veces la gente dice, no, es que el cuerpo también nos hace ser iracundos, enojados, etcétera. El enojo también es algo padre, o sea, y es que a veces la gente piensa, siempre tenemos que estar alegres, felices y con una sonrisa contenta y ya, pero ni podemos. No podemos, entonces claro. también es necesario pasar por los estadios de la tristeza, el enojo, inclusive el miedo y la angustia, porque nos lleva a la supervivencia como seres humanos. Así es. Entonces, también, por ejemplo, nosotros vemos, y el mismo San Juan Pablo II vio en las Sagradas Escrituras, haciendo verdaderamente una exégesis y una hermenéutica de ellas, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, que mucho tiempo fue un libro que casi no se hablaba de él. ¿Por qué? Porque tenía mucho lenguaje erótico, sexual, y entonces a veces decían, no, eso no es de Dios. Claro. Cuando también la sexualidad, las relaciones sexuales, por ejemplo, en el matrimonio, son el eco del amor y que el cuerpo hace, también ahí está presente Dios, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, cuando en esta escena también de Tobías, ¿no? Cuando se une a Sara, todo este ritual tan lleno de misticidad, pero también tan lleno de amor, en donde el cual pues podemos ver entonces cómo realmente también el cuerpo es la expresión para darnos a los demás, sí, la expresión, ¿no? Del amor entre la pareja, etcétera, sí, ¿no? claro. Y a veces hoy en día, por ejemplo, en un plano matrimonial, a veces las gentes piensan, no, pues es que estás haciendo tal cual, ¿no? Dice la gente, cochinadas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no, es una expresión realmente del amor que se profesa en la vocación matrimonial. Sí, aquí lo único es dejar bien enfatizado que es dentro del matrimonio, ¿verdad? Ah, sí, o sea, obviamente, porque ya si practicamos esto fuera, entonces sí, ya resulta ser no agradable a los no agradable, y entonces ya denigramos la integridad del mismo cuerpo, que es. nos decía San Juan Pablo II. Claro. Además, también el mismo San Juan Pablo II se trata de una experiencia fenomenológica, en donde a través de la filosofía moderna que le tocó y de grandes personajes como fueron Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel, Martin Buber, que son filósofos personalistas, que veían también, se centraban en la persona, explorar a la persona desde su sexualidad, desde su alteridad, desde su mismo cuerpo. Inclusive, por ejemplo, aquí nace, por ejemplo, Scheller con los valores y la jerarquía de los valores y la pirámide de Abraham Maslow, etcétera, y muchos aspectos también psicológicos. Sin embargo, ven a la persona que es algo y no es alguien. Es alguien y no es algo. Porque a veces si vemos nosotros la decadencia del siglo XX fue mucho que se veía a la gente como algo cuando la persona es alguien. De ahí que ¿no? salen tantas cosas como utilizar a las personas para prostitución, porque las cosificamos, ¿no? Se cosifica tanto a la persona que la persona ya es un instrumento de trabajo, ya es algo que a veces, por ejemplo, también la doctrina social de la Iglesia de ese momento salieron mucho a partir de la misma revolución industrial, que el hombre saliera, y entonces el hombre, por ejemplo, sí, el hombre ayuda en el trabajo, pero también la dignificación del trabajo. Claro. Y vemos, por ejemplo, todos estos desde el Papa León XIII, de que se enfoca más, por ejemplo, sobre el hombre y sobre cómo el hombre se te identifica también en el trabajo. El hombre no es un instrumento, y solamente que tu cuerpo en cierto tiempo te va a ayudar, por ejemplo, a trabajar, y ya después de ese trabajo ya es una máquina desechable y entonces te vas. Como hoy en día, ¿no? Casi tenemos esa experiencia también en pleno siglo XXI, ¿no? Que se está denigrando un poco más, se está desvirtuando lo que es la teología del cuerpo, ¿no? Entonces, ya desde ahí se veían y se precomprendían todos estos problemas que se tenían en las mismas filosofías de ese entonces, y vemos que también a San Juan Pablo II le toca el humanismo cristiano, resaltar ese humanismo de la Edad Media y volverlo otra vez a centrar también al hombre. El hombre es humano. Por eso también nace, por ejemplo, la psicología humanista, que es la que nosotros como cristianos católicos aceptamos aún más. ¿Por qué? Porque dignifica al hombre y dignifica también en su cuerpo. Entonces, la psicología humanista junto con el personalismo ayudarán mucho en base a todo esto de la teología del cuerpo. Y también una de las encíclicas, el Humani Vitae de San Pablo VI, ¿no? Donde habla de la revolución sexual, la salida de la mujer, cuando se habla, por ejemplo, por primera vez de la píldora anticonceptiva. Entonces, todos estos temas hicieron que San Juan Pablo II se preguntara realmente el amor del hombre, realmente cómo está el hombre. Y entonces, él creó
esta teología del cuerpo basada sobre todo en 134 catequesis a partir de 1979 y hasta 1984, en todos los miércoles, en donde salía a la Plaza de San Pedro y entonces catequizaba. Y a pesar de que mucha gente pues decía, pues es que no sé en qué está hablando el Papa, etcétera. Entonces, ya cuando se compila todo esto, vemos que son ciclos de diferentes. Entonces, va evolucionando la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y va verificando cómo quiere llegar al hombre, ¿no? Desde ver al hombre como un humano hasta ver el hombre en su propia vocación ya actuar, en la praxis de la teología del cuerpo. Fíjate Entonces, cuántos años, ¿no? O sea, que quiere decir que en su corazón estaba ese interés y esa situación de no dejar al mundo sin estas enseñanzas. Exactamente. ¿No? Aunque a veces muchos tiempo relata la historia que por el atentado y algunas otras cosas que hubo en ese tiempo, pues se fueron coaccionados, pero él dice, los voy a terminar, y las acabó. Entonces las acaba y entonces es lo que nos regala él como este índice de fe, podemos decirlo así, porque yo le llamo índice de fe para el hombre, porque a veces nosotros no tenemos ni siquiera fe nosotros mismos, ¿no? Claro. Y hay que empezar desde nosotros mismos, desde autoaceptarnos como somos, claro. ¿No? Hoy en día, por ejemplo, tú ves, Eri, como... Pues yo recuerdo, ¿no? Que en mi infancia, pues sí se hablaba mucho de gimnasio, se hablaba mucho de deporte, etcétera, y es muy bueno, ¿no? Pero hoy se sobreexagera tanto, ¿no? Claro. Entonces así como que ya todo es gimnasio, ya todo es esto, pero es cultural el cuerpo, ¿no? O sea, un cuerpo tonificado, un cuerpo así, o sea, sí está bien, pero estamos llegando a una superficialidad. Sí, debe de haber un equilibrio. Un equilibrio, sí, porque a veces o nos vamos a un supercuerpazo, decimos nosotros, ¿no? Un supercuerpazo, y olvidas las otras cuestiones que integran al hombre. Exactamente. Entonces, es buscar ese límite. Exacto, y sobre todo, por ejemplo, también que en el cuerpo se albergan los sentimientos y las emociones. Hoy en día estamos ¿Quieres que vayamos viendo tus diapositivas? Sí, claro que sí. Si quieres comentarle, tú nos vas dirigiendo en cuanto a las diapositivas. Y sí te decía, entonces, hoy en día, por ejemplo, los sentimientos y las emociones se están erradicando, ¿no? Entonces, también así como, si sientes, no, mejor no quiero sentir, ¿no? Porque si siento me va a doler. Sí. Y hay como un paralelo, o sea, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me duela nada, y entonces hay como un estate, ¿no? Entonces si algo me duele, entonces no es algo bueno. Entonces me voy. Y entonces también hay es que de la teología del cuerpo ahorita vamos a ver, nacen muchas cosas, y hasta vamos a ver poder apreciar la espiritualidad del sufrimiento. Que nos da y miedo. Del dolor, ¿no? Y de la ternura de Dios también. Ok. ¿Quieres que adelantemos? Sí. Ok. Tú nos dices en cuál. Pues bueno, ya hablamos un poquito de la teología del cuerpo en el tiempo pascual, en este ámbito de la resurrección, y también de la antropología pues paulina, también esa inspiración del Espíritu Santo en San Juan Pablo II para poder pues ejercer esta revolución en la misma teología del cuerpo y pues dar a la humanidad algo mejor. También tenemos que hablar, antes también para poder redefinir la teología del cuerpo, tendríamos que hablar sobre todo sobre qué es teología. Claro. Porque a veces la gente dice teología, ¿qué será eso? ¿Por qué hablan tanto de teología? ¿Por qué los religiosos, los seminaristas, los fieles laicos comprometidos se adentran tanto en la teología? ¿Y qué relación hay con el cuerpo? ¿Qué relación hay con el cuerpo? La teología, pues, como en sí, teos es Dios, logos es discurso acerca de Dios, es decir, la interpretación, el estudio, el análisis de Dios en nuestra propia vida. Y también tenemos bases en la teología, como es la economía de la salvación, aquellas bases que nos da Dios, aquellos momentos salvíficos y a través también de los mismos sacramentos como expresión, para poder nosotros llegar a comprenderlo. Entonces, tenemos una economía de salvación desde la propia historia, ¿no? Desde el pecado original, de la caída del mismo hombre. Por ejemplo, podemos ver desde ahí también la teología del cuerpo, del hombre, por ejemplo, en su estado natural, podemos así decirlo, o en su estado originario, que así lo concibe San Juan Pablo II, el hombre pues tenía todo el paraíso para él. Entonces se pierde con el pecado, con esa ruptura, lo que son los dones preternaturales, que son la inmortalidad, la impasibilidad, que es no sentir dolor, la perfección, la sabiduría, la ciencia,
el dominio de sí, el dominio de las pasiones. Todo eso tenía el hombre, pero cuando llega el pecado en el corazón del hombre, entonces existe la primera herida. Una herida originaria que parte de ahí y que a muchas veces no la interpretamos bien. Sí, se nos ha hablado mucho del catecismo y el catecismo lo expone, pero si nosotros nos vamos más allá adentro, el pecado original nace por la duda del hombre. La serpiente, el demonio, ¿qué hace? Nunca lo había visto así. Hace que el hombre dude. Claro. Dude. Sí. Porque el hombre tiene que, sí, deificarse, es ser Dios. Y no quiere decir ser Dios en que yo me voy y me van a alabar, etcétera. Dios es amor. Claro. Entonces el hombre tiene que ser Dios, tiene que ser amor. Claro. No ser como Dios. Ya cuando le ponemos el apelativo como Dios, sí, entonces ya no estás, ya estás perdido. Sí. Porque ya entonces no vas a ser Dios, sino similar. Como Dios va a ser similar, claro. Y algo, una copia, digamos, de barata, digámoslo así, por así decirlo, y que no tiene un fundamento. Por eso viene, por ejemplo, esa soberbia como el primer pecado capital, ¿no? Que entonces conlleva los demás pecados que vienen después de la caída del hombre. Y fíjate que ahorita me hiciste reflexionar en somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no somos otro Dios. O sea, tampoco dijo voy a crear otro Dios. No. O sea, ahí está lo que tú estás comentando. Exactamente. ¿No? Y confundimos nosotros. Y confundimos, y entonces se pierde la libertad. Y por ejemplo, ese grado natural al verse el hombre en la desnudez completa, entonces ya ahora se ve después del pecado con morbo, con perversidad. Y entonces eso es lo que por mucho tiempo se ha hablado de esa perversidad sexual que viene desde ahí. ¿Por qué? Porque hay una falsa interpretación de lo que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces es todas las heridas del pecado que se tienen, ¿no? Al grado de pues que el cuerpo es algo malo, ¿no? Algo que ya... ¿Por qué? Porque si del árbol del bien y el mal, entonces comí, es la necesidad básica, así de comer, digámoslo así. Entonces, la necesidad de qué, de que se me amplíe el horizonte y decir, Dios me está mintiendo. Entonces, por esa duda, entra el pecado. ¡Qué bonito! Y entonces, cuando entra la duda al corazón del hombre, por eso no estamos en paz. Claro. Por eso este discurso de Pascual. Y caemos en mil conductas que de verdad nos destruyen. Exactamente. Por ejemplo, ayer en el Evangelio, no pierdan la paz. Sí. ¿No? Y si nos vamos a la traducción original es no se turbe tu corazón. Okay. Se turba el corazón del hombre primigenio cuando nace el pecado por la duda. Okay. Duda de su creador, del gran artesano que le da todo. Y entonces ahora en esa pérdida tenemos que volver a resignificar lo que es el cuerpo para nosotros y darle su valor como es, esa visión. Porque ya entonces San Juan Pablo II después hablará que el hombre que ya ha caído, entonces es un hombre histórico, es un hombre frágil, es un hombre débil, es un hombre que a veces sí se deja dominar por las pasiones. Y cuando no controlamos y no me gustaría ver la palabra control, sino cuando no equilibramos nuestro cuerpo y le damos su cabida y su lugar, entonces nos perdemos. Claro. Y entonces cuando llegan los sentimientos y las emociones y las pasiones, porque la pasión viene y entonces ¿qué hace en el cuerpo? Hace que el hombre reaccione y a veces, vamos a decirlo así, primariamente o salvajemente, ¿no? Primitivamente, ¿no? O sea, a veces la gente reacciona, pero sin qué, sin razón, sin pensar. Claro. Entonces decimos las cosas sin por decirlas y sin conciencia, ni siquiera pasamos al siguiente estado que es el alma. Y entonces el cuerpo nos va a ayudar a equilibrar eso, para que podamos razonar bien, comprender bien. Y si quieres comprender bien a Dios, entonces tienes que empezar con Él. Por eso el encuentro de Dios con el hombre es a través de la teología del cuerpo. Las posturas litúrgicas, todo lo que nosotros vemos en nuestros ritos, etcétera, los gestos, el marco celebrativo, todo esto, habla de que el hombre se tiene que encontrar con Dios. ¿Y cuál es la primera instancia? Con el cuerpo. Así es. Por eso orar con tu cuerpo. Claro. Por eso disponer tu cuerpo a la oración, a la meditación. Porque no puedes meditar por así y así, sino esa es tu ahora sí como tu primera etapa. Y eso nos cuesta mucho trabajo, muchos no podemos llegar a ese momento tan especial. O a veces nos quedamos dormidos, etcétera. No lo controlamos. Exactamente, como los discípulos cuando se quedaron ni una hora pudieron dormir con estar con el Señor, ¿no? Entonces tenemos que
Pero todo es, ahora sí que ir practicando. Es todo ir, haciéndonos la labor, sobre todo de ir avanzando progresivamente, ¿no? Claro. Y entonces tenemos que llegar después al final a un hombre escatológico. Es el hombre que accede, que quiere llegar a la santidad, que quiere encontrarse con Dios. Por eso tiene que ser justo en la tierra, y entonces la justicia se basa también en el sano actuar del hombre, a través también del propio cuerpo, entonces, y llegar a esa comunión con todos los santos, ¿no? Entonces, darnos cuenta que también el hombre es esa imagen y semejanza de Dios, como ya lo habíamos dicho, pero también que en el cuerpo nosotros tenemos una de las primeras bases primordiales de las virtudes, que es la virtud de la caridad, la virtud teologal que nosotros recibimos desde las semillas del verbo en el bautismo, que es la virtud de la caridad, traducido como la virtud del amor, ¿no? Entonces el amor que es tan significativo en este tema, ¿no? No podemos llegar a comprender la teología del cuerpo si no es a base también del amor, ¿no? Porque con el amor nosotros podemos expresarnos, con el amor nosotros podemos salir de nosotros mismos. La intención es salir de nosotros mismos, la intención es llegar más allá, evolucionar más, ¿no? Entonces, y tener este panorama tan grande y tan, ahora sí lo digo, tan bien definido nosotros mismos para poder llegar a comprender nuestra afectividad. Okay. ¿Cuánta carencia, por ejemplo, yo te preguntaría, Eri, ¿has visto la carencia de efectividad hoy en día? Uy, definitivamente. Y se ha dado muy, muy después de la pandemia incluso, ¿no? Exactamente. Porque nos conocimos tal cual somos, Ajá. en las familias, porque nos pudimos relacionar con más personas que antes no veíamos todo el día, y ahí se rompió ese prototipo que teníamos de te amo, ya no hay afectividad, ya no hay caridad, se acabó todo eso. Sí, claro que sí. Y también fue para darse cuenta, pues muchas parejas, ahora sí que los índices sí, los índices de que estaban de divorcios y de todo sí. eso, darse cuenta que de realmente violencia. no se conocían. Sí. No, a veces no te conoces ni a ti mismo ni conoces a tu, bueno, en el ámbito matrimonial, ¿no? También claro. que se habla mucho de la teología, del cuerpo. No conoces a tu otra pareja. Así ¿no? es. Entonces, también la pandemia fue bendita en este punto. Pues sí tuvo muchos estragos y muy feos, pero también de los grandes males hay bienes. Entonces nos dejó el poder volver a sentir esa relación con el otro. Claro. ¿no? La cercanía. La cercanía con el otro, valorar al otro. Sí. Claro, hay quienes no lo valoraron, pero anteriormente entonces el poder nosotros llegar a educarnos. Y hubo quien descubrió el amor y hubo también quien descubrió, es que esto no es amor, ¿no? Ajá. Entonces hubo de todo. Exactamente. Sí, es cierto. Y sobre todo también pasando por esas bases de como institución humana que somos, ¿no? Porque también la teología del cuerpo nos va a llevar a un panorama tan grande como es también el tema, por ejemplo, matrimonial, el enamoramiento y todo esto, ¿no? Que se basa también en el cuerpo, pero que después del enamoramiento viene ahora sí, después de los 6-9 meses, ya después se estabiliza, entonces si vienen los problemas, entonces es cuando empieza el amor, ¿no? Entonces ahí es cuando ya te das cuenta, sí es amor. Sí. Entonces, tal cual es la persona. Aunque no tengamos diferencias, a veces hay inclusive peleas, ¿no? Pero estamos aquí, ¿por qué? Porque nos amamos, ¿no? Entonces, desde ese punto, también esas catequesis de San Juan Pablo II que nos hablaban de cómo el cuerpo ayuda también en la vocación matrimonial, o cómo el cuerpo también ayuda en la vocación al sacerdocio, o a las vírgenes consagradas, ¿no? O a los religiosos, ¿no? Entonces, como por ejemplo entender la virginidad, entender la castidad, o entender también, por ejemplo, la mistagogía del corazón del hombre, ¿no? Porque el hombre tiene un corazón que está dispuesto a dar, pero a veces en la vida, con las situaciones, con la propia historia personal, etcétera, que nos va pasando, entonces nos vamos cerrando. Entonces hay que salir de ese cascarón y el cuerpo nos ayuda a que el corazón emane. Okay. Oye, fíjate que cuando yo estaba leyendo un poquito sobre ese tema, hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Sí? Mira, decía ahí que cuando nosotros estábamos en ese estado de inocencia, pues no teníamos esa vergüenza que ahora tenemos. Incluso se veían desnudos y no pasaba nada, no se miraban con esa vergüenza. ¿Cómo es ahora que se ha distorsionado esa situación de la vergüenza, ya cuando nosotros, incluso hay matrimonios en los cuales no se pueden mirar sus cuerpos por esa vergüenza? ¿Cómo ahí entra el pecado y nos transforma?
Entra primero, yo creo que por la perversidad, ¿no? Porque a veces ya cuando hay el corazón, cuando se vuelve perverso, mira con otros ojos, ¿no? Entonces viene, por ejemplo, la concupiscencia, que es esa tendencia que tenemos nosotros como a causa del pecado original y que nosotros pues tenemos que ir ahora sí que trabajando a lo largo de toda nuestra vida. Okay. Sin embargo, también tiene que ver mucho esto tiene que ver mucho el plano cultural, el plano religioso inclusive, ¿no? Pues la misma iglesia, ¿no? A veces hemos tenido también como iglesia algunos defectos, ¿no? Se veía también mal el cuerpo, ¿no? Entonces, colócale algo, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez un artículo que decía de un Cristo totalmente desnudo, sin ahora sin el palio, el manto, ¿no? El manto. Y entonces dicen, no, tápalo, ¿no? Porque es algo malo, ¿no? Entonces, y ya desde ahí, cuando ya nosotros le ponemos la categoría malo, entonces distorsionamos. Y entonces dentro de la perversidad del hombre entra la morbosidad. Y al ser morboso, entonces ve que es algo así como que pecaminoso, algo que nos causa vergüenza. Y entonces, en los estereotipos, por ejemplo, también que estamos viviendo hoy, entonces si no tenemos ese cuerpo que nos dice la sociedad, entonces pues lo ocultamos, ¿no? Entonces no me quiero no me quiero quitar nada. Bueno, ni yo mismo me quiero ver a veces, me quiero ¿no? ver yo mismo, ni al espejo. ¿Por qué? Porque siento que soy una aberración, que soy una monstruosidad, cuando el cuerpo es algo bello, es algo hermoso. Necesitamos una revalorización de nosotros mismos. Y aceptación. Y entonces, por eso se pierde la inocencia. ¿Por qué? Porque vemos con otras miradas al cuerpo. Y ya nada más le damos, por ejemplo, hoy en día también el cuerpo nada más es, en la sociedad, ¿no? Sirve para hacer un acto sexual y ya, ¿no? Es algo, digamos, así como primitivo, ¿no? Algo animalesco, podemos decirlo así. Para dar placer. Para dar placer solamente, porque nada más, cuando el cuerpo debe de ser una expresión bella que corone esa relación, pero primero tiene que haber un acercamiento, tiene que haber una pedagogía, ¿no? Entonces, para aceptarnos también a nosotros mismos, ¿no? Hoy la gente, por ejemplo, no se acepta, ¿no? Si no se acepta a veces mentalmente, imagínate cómo se va a aceptar corporalmente. Entonces también creo que cuando hay esa comparación con otras personas, entonces nuestra situación de ser seres integrales, algo está también dañado aquí, ¿no? Que no me puedo aceptar tal cual soy, y darle gracias a Dios, incluso porque todo mi cuerpo se puede mover. O sea, eso es algo magnífico, que el Señor te permita que todos tus sentidos, todo tu cuerpo se pueda mover. Pero a veces no le damos ni siquiera ese valor. Exactamente. Solo queremos escultura. Y no vemos la arquitectura biológica que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Así es. Por ejemplo, no solamente la perversidad del ver al cuerpo como acto sexual, también, por ejemplo, esas desviaciones como el racismo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, todavía existe mucho racismo, clasismo, ¿no? Entonces también ver, por ejemplo, a una persona indígena y decir, ay, es un indio, yo soy así. Entonces, no, es una persona que tiene valor, que tiene el mismo respeto, que tiene la misma dignidad que tú. Claro. Y entonces también apreciar, ¿no? Y a veces también con ese marco y ese estereotipo europeo, decir es que yo no soy blanco, delgado, de cabello rubio, etcétera, entonces soy feo. No, cada quien tiene su propia, viva la diversidad, ¿no? Porque con esa diversidad vemos pues todo lo que Dios ha hecho, la grandeza de Dios, claro. ¿No? Y no por tener un test de diferente piel vas a ser diferente a los demás, ¿no? La teología del cuerpo nos ayuda a revalorar nuestro propio ser persona, ¿no? Así es. Y tener esa visión integral de nosotros mismos, de decir, yo valgo, ¿no? Yo creo que hoy lo que nos estás enseñando es que debemos de dejar de ver al cuerpo como materia nada más, ¿no? Que es lo que hemos hecho, y que veamos realmente los componentes de cada ser, ¿no? Que es lo que nos hace que nos podamos reflejar con Dios, lo que nos podamos comunicar con Él. Y el cuerpo sí nos relaciona con el mundo, pero necesitamos dejar de lado esa materialidad que tiene, ¿no? Y además porque cada persona es un misterio, un misterio que tenemos que ir conociendo poco a poco. Si nosotros somos un misterio que nos vamos conociendo poco a poco y a veces reaccionamos, pensamos o decimos cosas que a veces ni pensábamos que nosotros íbamos a decir, imagínate
una persona, ¿no? Había oído la frase de cada cabeza es un mundo, No. pero la voy a cambiar por eso. Cada persona es un misterio. Y sí es cierto, sí es cierto. Sí. Por eso se basa San Juan Pablo II mucho en el personalismo, porque el personalismo habla así sobre el misterio de la persona. Sí, ¿no? sí. Entonces, cada persona tenemos que, ahora sí como un cincel, irle pegando para que vayan sacando, ahora sí que se vayan quitando los muros de ella y podamos ver pues la belleza que tiene la persona humana, ¿no? Y es que a veces nosotros pensamos, no, es que las personas son malas, desconfiamos, etcétera. Sí, podemos tener diferentes, pues a veces nos ha tocado diferentes cosas en las personas, ¿no? Sí. Pero no, eso que no nos impida abrirnos a los demás, ¿no? Y entonces, y que no nos impida valorarnos. Hoy en día tenemos que rediseñar el corazón, ¿no? Y entonces, y ver que también el lenguaje del cuerpo es algo bello, es algo hermoso, ¿no? Okay. Muchas personas, por ejemplo, les da hasta miedo abrazar a otra persona, ¿no? Entonces así como que dice, pues es que la otra persona también está sintiendo. Claro. Ajá. Y el sentir es la base también del alma. ¿Por qué? Porque ahí está el alma que se está dando. Pero ¿no sientes que ahí la persona nació con todo eso? Sí. Pero lo que tú ahorita mencionabas, en base a sus experiencias, sí, en base a su forma de vivir, se hizo así como que puso una barrera. Pero en realidad esa persona es amorosa, es caritativa, le gusta el afecto, le gusta el amor, pero nosotros somos los que la limitamos por nuestras historias de vida. Y hay muchas personalidades, ¿no? Hay personas que te llegan, te abrazan, te dicen, te dan la mano, te estrechan, etcétera, ¿no? Y hay personas así que casi estás así casi no me toques, ¿no? Entonces así. Entonces también tiene que ver mucho ahí. Claro. Entonces ves cómo también el lenguaje del cuerpo dice algo de ti. Sí. ¿No? Y entonces en ese lenguaje también tú puedes ver a veces también, y no queremos ser psicólogos, pero vemos a veces qué carencia tiene la otra persona y qué le puedo yo ayudar para que ella se desenvuelva. Así es, ¿no? así es. Entonces, por ese aspecto religioso, cultural, inclusive generacional, ¿no? Porque obviamente que ya las personas pues son diferentes, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, la revolución industrial, la revolución sexual. Hoy en día, por ejemplo, estamos con una revolución cibernética, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, si antes el hombre salió, la mujer salió, ahora es el hijo, ¿no? ¿Y el hijo cómo está en la casa? El hijo, aunque no sale del casa. espacio de casa, está en su celular, ¿no? Y aquí está, la única relación es ¿con quién? Con el celular. Sí, así es. Y entonces, a veces nuestras relaciones interpersonales se basan más en las redes sociales que en ver a alguien. Y hoy vemos que la necesidad del ser humano es relacionarse y se está perdiendo mucho eso, ¿no? Sí. Y entonces por eso nos estamos haciendo fríos. Y es, por ejemplo, como te ponía aquí en este cuadro de la pedagogía del cuerpo, cómo podemos llegar a comprenderlo. Primero, educándonos en el amor, ¿no? Redescubriendo el amor. Si tú no te amas a ti mismo, claro, no vas a amar a Dios ni vas a amar a los otros. Entonces tienes que empezar contigo mismo para llegar a comprender tu mundo, tu espacio, ¿no? Y además el verlo como el amor, en segunda fase, ver el amor humano que está en el plan divino. Es que yo no me puedo permitir amar. Es que yo no estoy hecho para amar. Todos estamos hechos para amar porque Dios nos da ese amor primigenio. Claro. Que tú no quieras es otra cosa, pero es algo. Es una barrera que somos seres en comunión, ¿no? Claro. Por eso el amor, la misticidad de la Eucaristía, ¿no? Que se da, que es una comunión que nos reúne a nosotros en el amor, ¿no? Entonces, viendo estos panoramas, ¿no? Otro, y sobre todo tener un proceso de iluminativo, que me ilumine Dios en mi cuerpo, o sea, ilumíname, Señor, para que yo pueda realmente autoaceptarme, mi integridad, lo que no tengo, lo que tengo, ¿no? Y entonces aceptar como soy realmente, y no ser humildes. Una copia de alguien, ser humildes, exactamente, y no caer en la soberbia. Y entonces, ya que nos aceptamos, asimilamos lo que somos, ¿no? Pues soy una persona así, etc. Y entonces ya podemos ejemplificar las virtudes que tenemos nosotros mismos, ¿no? Y entonces ya después tenemos un cambio transformativo. Antes de que pases, entonces ahí podríamos decir que, ahorita que hablabas de este plano asimilativo, yo reconozco lo que tengo, lo que soy. Pero ¿en dónde estaría esa línea de la soberbia, no? Que muchas veces traspasamos con, no, soy, y empiezo. ¿Cómo podríamos
tener ese control para no llegar a la soberbia y mantenernos en la humildad, reconociendo o asimilando lo que mi cuerpo tiene? Yo creo que primero tenemos que conocernos que nosotros también somos débiles y frágiles, ¿no? Okay. Cuando no te conoces débil o frágil, entonces la soberbia te llega, ¿no? Entonces, porque dices, yo soy perfecto, Ajá. ¿no? Y entonces, al ser perfecto, entonces no me voy a equivocar, ¿no? Entonces tienes mucha autoconfianza. Sí tenías que tenerla, pero es al grado al mayor que dices, pues yo nunca me voy a equivocar, entonces viene la soberbia, ¿no? Yo tengo muchas virtudes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tú mismo te estás automintiendo. Okay. Ajá. Entonces tratas de esconder y a veces te lo crees tanto que piensas que no, que eres tan perfecto que nunca vas a tener. Entonces ahí viene la soberbia. Entonces ya de la soberbia y de la perfección viene pues la supremacía de uno mismo, ¿no? Y entonces me creo más que los demás. Okay. Ajá, y entonces ya soy como que dice, soy único, irrepetible, inigualable y nadie me va a poder superar. Y entonces ya llega ese grado de soberbia, ¿no? Y a veces la gente se da cuenta, a veces no se da cuenta y nosotros tenemos que hacérselos ver. Okay. Cuesta mucho, pero se tiene que hacer ver para que sí, todos estemos y a veces en no un quieren sano escucharlo equilibrio. tampoco. Pero también a veces la misma vida nos va poniendo ¿Cómo, verdad? Cómo caer de esa soberbia, ¿no? Claro. Y darnos cuenta de cómo estábamos, ¿no? Okay. Entonces, a veces, por eso la vida es como una montaña rusa, estamos así, entonces tenemos que ir viendo cómo nosotros estamos viéndonos, ¿no? Okay, entonces, asimilamos lo que somos, ¿no? Entonces, asimílate, ¿no? Entonces, si ya sabes que esto es débil para ti, entonces no lo hagas. De acuerdo. ¿No? Pero a veces vamos, es otra vez, y con lo mismo, ¿no? Sí, es entonces, cierto. tenemos que asimilarnos, ¿no? También tampoco nos tenemos que poner así, llorar y decir, ay, soy un débil, soy un frágil, etcétera. No, porque cada uno tenemos muchas cosas bellas y buenas. Eso es como no reconocer la grandeza de Dios que ha hecho en mí, ¿no? O la superioridad o la inferioridad. Exacto. Lo que decíamos, buscar el punto medio. El punto medio. De acuerdo. Okay. Cuesta. Claro. Cuesta, pero se puede. No es imposible. De ¿no? acuerdo. Entonces, y mejor ejemplo no puede ser que Cristo. La Virgen María también, ¿no? Entonces vemos como ella también, aunque la vida nos relata con ese silencio, con esa, pues no vemos qué tan madura fue la Virgen, ¿no? En todas esas cuestiones, ¿no? Y en esa madurez que también le dio el sentimiento, la emoción, ¿no? Porque si ella hubiera, por ejemplo, llegado a dejarse animar por los sentimientos y las emociones, no, pues no se lleven a mi hijo y etcétera, ¿no? ¿no? Pero ella aceptó el plan salvífico. Y entonces, aunque le dolió, se desprendió del amor. Sí. Y es un ejemplo del desprendimiento del amor, un amor de madre que se desprende del hijo, ¿no? Entonces, ahí me está pegando eso. Que nos cuesta mucho, Iván, no, muchísimo eso. Sí. Pero sí aprender mucho de ella. A desprenderse. Sí, y ella realmente, su cuerpo fue tan santo y también le dio lo que estamos hablando hoy de la teología del cuerpo, que hasta sirvió para darle la vida a nuestro Señor, ¿no? Entonces, qué belleza. Hay algunos protestantes la enfocan como un receptáculo nada más de Dios, pero no. La Virgen fue un sagrario vivo y lleno de amor para Cristo, ¿no? Claro. Para que se gestara. Tenía que nacer el Hijo de Dios en un vientre amoroso, en un vientre virginal, en un vientre inocente, en un vientre fuera de la malicia, etcétera, ¿no? Y qué mejor que la Virgen María. En un cuerpo santo. Claro. Ajá. Y que deberíamos nosotros de imitar todo eso, que nuestro cuerpo, en la misión que cada uno tengamos, sea santo nuestro cuerpo. Sea santo, exactamente. ¿No? Porque a veces pensamos, los que somos casados no podemos ser santos, y menos así, ¿no? Claro que puedes santificar tu cuerpo. Si eres soltero, de la misma manera, santificar tu cuerpo. Y en la misión que te toque, que tu cuerpo sea de verdad ese templo del Espíritu Santo. Templo, y también un templo que se embellece, ¿no? Entonces, tampoco lo tienes que descuidar. Es que es el cuerpo, y etcétera, entonces no quiero. No, embellece también tu cuerpo. Claro. Cuídate también, o sea, no estamos diciendo que está malo hacer deporte y todo esto, pero tienes que cuidar, o sea, hazlo, claro, ¿no? Con justa medida y todo, pero cuídate, ¿no? Sí. Porque a veces, hoy en día, no se cuida uno, ¿no? Sí. Entonces, estamos, ahora sí que enfermando nuestro propio cuerpo. Pues fíjate que ahí entran muchas cosas. Alimentar muy bien a tu cuerpo, porque estamos acostumbrados a comer de una manera terrible. Entonces, alimentar a tu cuerpo, darle el descanso necesario a tu cuerpo, ¿no? Mantenerlo, como tú dices, en una buena apariencia,
que esté muy bien, sin rebasar los extremos, ¿no? De que sea como tu Dios el cuerpo y le des todo al cuerpo, ¿no? Exactamente. Los placeres que nos generan, pues, muchas veces el cuerpo, no todo, no, dice la palabra de Dios, todo es bueno, pero no todo te conviene. Entonces, tener ese discernimiento de qué sí me conviene, ¿no? Y qué es lo que me va a ayudar a progresar y salir adelante. Así es, ¿no? Entonces, a santificarme y sobre todo también a redescubrir a Dios en cada una de las acciones de mi vida, ¿no? Entonces, el cuerpo también es un instrumento de amor que te va a ayudar a viajar en todo tu tiempo y en todo tu espacio que Dios te ha dado para que puedas encontrarte con sus maravillas y con su creación misma, ¿no? Entonces, también porque el cuerpo es creación de Dios, claro. Es creación perfecta de Dios, ¿no? Y entonces, cuando se quita eso, entonces lo estamos viendo con otros ojos, ¿no? Entonces ahí es cuando volvemos al tema, ¿no? La perversidad y todas estas cosas. Pero cuando se ve con el corazón, entonces se ve realmente con una madurez y cuando nosotros podemos apreciar lo que somos, ¿no? Fíjate, entonces como casi ya parte final de este programa podremos mirar en cada uno de nosotros ese regalo tan maravilloso que hizo Dios en cada uno de nosotros, por eso somos únicos e irrepetibles, porque hizo a cada uno con características especiales. Y entonces por eso yo tengo que mirarme y decir, Señor, gracias por lo que hiciste conmigo. No necesito más, no necesito menos, tú me diste exactamente lo que tenía que ser. Y valorarme, amarme, y ahí empieza, ¿no? El amor a uno mismo para que tú puedas amar al prójimo. Pero cuando nos estamos reprochando todo lo que somos, entonces dejamos de mirar la bondad del Señor en uno mismo. Exactamente, y nos vemos, viene la depresión, viene la ansiedad, vienen las enfermedades del espíritu, que se decantan, y siempre lo sigo diciendo, en las enfermedades del cuerpo. Porque cuando no sacas eso que tienes dentro, tus sentimientos, tus emociones, se proyectan, entonces muchas veces se proyectan con enfermedades del cuerpo. Y el cuerpo habla a través de ti, entonces dice, estás mal, tú estás enfermo, entonces necesitas ahí como que sanar, entonces esa parte tuya, ¿no? Claro. Y finalmente también, pues ver que el hombre también es un hombre, hay que hacernos las preguntas existenciales, quién eres, de dónde eres, a dónde vas, y son preguntas que también en la teología del cuerpo nos puede llegar a responder a cada uno de nosotros, y sobre todo mirando, por último, al hombre escatológico, ¿no? El hombre que quiere, que accede a Dios, el hombre que quiere llegar hacia Dios, ¿no? Entonces hay que prepararnos para poder llegar hacia Dios, sí, con buenas obras, sí, con nuestra propia vida, pero también vigilar siempre cómo estamos nosotros, ¿no? Porque el hombre escatológico es ese hombre que también va a resucitar en un cuerpo glorioso. Porque también es un tema muy, ahora sí que de la parte dogmática, en donde muchas veces se ha dicho, ¿no? Es que el hombre nada más va a resucitar en alma, ¿no? Y el cuerpo aquí corruptible, las cenizas no valen nada, solamente vamos a resucitar en cuerpo, alma y espíritu. Okay. Por ejemplo, los grandes santos y santas, ellos que ya alcanzaron la santidad y que están en la luz de la gloria, lo que llamamos la lumen gloria, ¿no? La visión beatífica. Ellos ya ven cara a cara a Dios, pero ellos no están en un grado perfecto. Les hace falta el cuerpo. No ha resucitado su cuerpo, ¿no? Entonces están en alma, en espíritu, pero no están en cuerpo. ¡Ay, qué tema sería eso, eh! La única que podemos decirlo así que existe en cuerpo, alma y espíritu es la Virgen María. La Virgen, sí. Ajá. Okay. Como el ser criatural más perfecto que tenemos, ¿no? Pero nosotros también todavía, ¿no? Nuestros familiares que se han muerto en la esperanza de la resurrección final, ¿no? También. Entonces, están descansando en la dormición profunda para que ya después venga lo que es el juicio final en la parucía, ¿no? Y entonces, pero les hace falta también para entrar a la Jerusalén, que nos dice el Apocalipsis del apóstol San Juan, entrar a esa Jerusalén donde no hay ni dolor, ni llanto, ni desesperación, pero tenemos que entrar con un cuerpo glorioso, el cuerpo que el mismo Cristo, ¿no? Y entonces en estos relatos pascuales que estamos viendo y nosotros que estamos analizando poco a poco en esta Pascua, vemos como por ejemplo Cristo se aparece, ¿no? Cristo come con ellos, ¿no? Cristo atraviesa las paredes, Cristo, etcétera. Entonces no es un fantasma, es un cuerpo glorificado. No sabemos cómo, pero vamos a tener un cuerpo glorificado. Fíjate que nunca lo había visto desde ese punto de vista, tienes toda la razón. Entonces, es un cuerpo que vamos a tener, y es un cuerpo que está aquí. A veces pregunta la gente, ¿no? Y dice, ay, y mis cenizas y es malo que lo incineren y todo eso. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también nos podíamos preguntar, ¿y las personas de hace 2000 años que ya ni cenizas hay?
Sí, pero sí, yo también me lo preguntaba y decía, no, creo que el maestro nos enseñó que su cuerpo estaba así, y yo era una de esas que decía, no, enterita, porque así lo hizo nuestro Señor, pero sí tienes todavía algunas cuestiones que necesitas afinar, ¿no? Exactamente, y para Dios no hay imposibles, ¿no? Así Entonces, vamos a resucitar en un cuerpo glorioso. De acuerdo, pues vamos a saludar rápidamente a Marisela Martínez, saludos mi querido diácono. Es que tienes muchos fans, ¿eh? Sandra Cars, buenos días. Saludos. Adriana García, buen día. Cecilia Mendoza González, bendecido día para todos. Goyita, también bendecido día. Ángeles Robles, excelente día, bendiciones, hermoso tema, gracias por compartir. La Catedral de San Buenaventura, saludos Erika y diácono Iván, excelente programa. Isabel Barrios, hola Iván Montenegro, saludos. Aide Tapia, saludos diácono Iván, excelente tema. Solís va, muy bello tema, saluditos Erika y diácono Iván. Güerita Gordillo, saludos diácono Iván. De Vero Gordillo, un tema muy interesante. Javier Ortiz, buenos días diácono Iván. El Papa Juan Pablo II dio 129 catequesis sobre el amor, la sexualidad humana y el matrimonio. Estas catequesis fueron muy pocas conocidas por los tabús de la sexualidad que se llega a tocar estos temas. Bueno, aunque ya nos dijo ahorita que son 135. 134. 34. Ok, 134. Sí. Saludos Padre Iván, gracias por este tema, bendiciones. Tamara, muy buena explicación sobre el tema. Alma Lobato, muy buenos días. Diácono Iván, saludos. Saludos. Tere López, buenos días, diácono Iván, por la enseñanza que nos ayuda a descubrir sobre el cuerpo y el alma, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nicolás, buen día, a razón de la 40 Jornada Mundial de JMOV. Ajá. Jornada Mundial de las vocaciones. De las vocaciones, ok. ¿Podría profundizar un poco más sobre cómo se podría transmitir la teología del cuerpo para que los adolescentes y jóvenes puedan descubrir su vocación particular? Ok. Isabel Hernández, saludos y bendiciones, gracias por las especificaciones. Javier Ortiz, el cuerpo humano tiene muchas debilidades que nos llega a que nos impide, pero no es imposible llegar a Dios. Tenemos que dejar lo que el cuerpo muestra en su lenguaje corporal: impaciencia, egoísmo, celos, cobardía, conformismo, en la ignorancia, resentimiento, dependencia, poca apertura a nuestras experiencias, actitud controladora frente a los demás, exceso de perfeccionismo ante uno mismo y con los demás, exceso de ego, falta de ambición, arrogancia, prejuicios, etcétera. Ay, sí, ¿verdad? Todo eso es lo que engloba lo que veíamos de de las cosas que a veces van en contra del cuerpo, ¿no? Así es. Ana Vázquez, un saludo querido diácono Iván, de Ana Yeli Vázquez, hoy aprendí muchas cosas. Marisa, y es muy importante amarnos a nosotros mismos, amar nuestro cuerpo tal como está y amar a nuestro prójimo. Marisa, la teología del cuerpo de San Juan Pablo es tema para muchas clases, ojalá pueda seguir preparándonos el diácono Iván con este tema. A ver, ¿qué dices? ¿Sí? Vamos a hacer un taller de la teología del cuerpo. Frente a todo lo que aprendemos, ¿cómo se dice? Lo vamos a comprometer. Juanita Beristain, saludos y bendiciones. Qué hermoso tema. Tamara Sánchez, saludos, muy interesante. Juanita. Sony Santoyo, saludos diácono Iván, bendiciones. Susana del Rocío, gracias por tan excelente catequesis. Siempre tenemos tanto por aprender. Gracias, Rosy. María Lagunes, qué hermoso tema. Gil Horta, saludos diácono Iván, gracias. Maribel González, buenos días padre, Dios lo bendiga. Mariana García, gracias por este tema tan enriquecedor, saludos y bendiciones. Karina Castillo, saludos diácono, muy interesante. Tamara, gracias por ese dedito. Lupita Jorge, hola, buenas tardes. Iván, ¿sí se va a quedar guardado el tema? Sí, claro, sí, que sí, se queda, búsquenlo en Diócesis de Cuautitlán y ahí lo van a encontrar. Aide Tapia, ¿dónde puedo aprender más de este tema? Pues hay mucha biografía, ya después les comparto sobre la teología del cuerpo, pero pues a ver si hacemos el taller. Ok, podríamos hacer un taller y lo vamos haciendo por semana, a lo mejor, ¿no? Exactamente, para hablar un tema específico, porque son 134 catequesis que dan para muchísimas cosas, ¿no? Fíjate. Y además es un tema interdisciplinario, porque vemos un poco de espiritualidad, de moralidad, de dogma, etcétera. Sí. Entonces es un tema que habla muchísimo de sí. Y que nos hace falta. Y que nos hace falta, exactamente. Perfecto. Y sobre todo ahí, por ejemplo, podemos poner un tema especial para los adolescentes en este marco de la 60 Jornada de Oración por las Vocaciones, ¿no?
cómo podemos encontrar nuestra vocación a partir de que nosotros como adolescentes pues realmente nos autoaceptamos, ¿no? Primero a trabajar eso, la autoaceptación y la autodeterminación. Ahí, por ejemplo, podríamos entrar en el tema de la interioridad y la exterioridad. De acuerdo. Ujú. Pues entonces Es ya un se tema del comprometió tema. Ivancito, Ah. ya nos dijo que sí. Ajá. Vamos a programar esas catequesis, si él nos lo permite, Claro que sí. y su tiempo también lo da. Vamos a irlas programando y les estaremos haciendo llegar el link. Y bueno, pues con esto vamos a dar por terminado nuestro Muchas gracias, programa, Eri, Iván. gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, a ti, y sobre gracias. todo por la sabiduría que el Señor te da y compartes con nosotros. No, para eso estamos, para compartir, para servir y para amar. Gracias, Ivancito. Pues nos vemos en 8 días en una nueva aventura de fe, queridos hermanos. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.